El argumento del apóstol Pablo en Gálatas 5, en un comienzo, dice que debemos andar en el Espíritu, y esto tiene una contraparte, que es andar en el Espíritu. Entre otras cosas, es no vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Espero que entienda que son los deseos pecaminosos, no los deseos corporales. Y dice que los deseos del Espíritu, es decir, los deseos que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, combaten contra los deseos que surgen de nuestra carne, por supuesto. Pero aquí hay una frase que me gustaría hacer notar en el versículo 18, 5:18 de Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. ¿Qué pudiera significar eso? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Debe ser bien entendido, hermanos, lo que aquí dice el apóstol, no sea que vengamos nosotros por descuido a contraponer la ley con el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, porque el Señor nos regula a través de la ley. El Espíritu Santo no es el contradictor de la ley. Superficialmente, por un texto así, la gente dice, hablar de la ley o enseñar de la ley es legalismo, porque nosotros, dice la Biblia, somos manejados es por el Espíritu, contrario a la ley. Esto debe ser entendido, hermanos, que una cosa es tener la ley externamente, y otro es lo que promete el Evangelio, es darnos el Espíritu. Lo que nos está diciendo es que el que vive, o más bien, ¿cómo es vivir según este texto, según la ley? Es aquella persona que conoce lo que la ley dice, pero que no tiene ningún poder interior para cumplirla. Entonces es aquella persona que lee y se tiene que obligar a sí misma, como sujetándose a sí misma, como haciendo fuerza, como mentalizándose de que la palabra de Dios dice esto y esto es lo que tengo que hacer, pero sin experimentar el poder de Dios en su corazón. ¿Me hago entender? Por eso es que mucha gente fracasa, hermanos, porque se paran delante de la ley, leen lo que saben que deben hacer, se mentalizan, quizá procuran, quizás sufren porque no lo pueden hacer, pero no tienen ninguna fuerza interior para poder realizar estas cosas. ¿Cuál ha sido nuestro argumento en esta serie, hermanos? Y es que para cumplir la voluntad de Dios, para eso se nos participó de la naturaleza divina, del Espíritu de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Eso quiere decir que usted no solo sabe lo que le toca hacer, reconoce lo que la Biblia dice, lo que la ley dice, sino que adentro de nosotros está el Espíritu de Dios, dándonos la capacidad de hacer lo que no debemos. Eso es andar por el Espíritu y en ese sentido no estar bajo ley. Una de las mejores maneras, hermanos, de saber que uno es bendecido con toda bendición espiritual es mirar lo que Dios desea para nosotros. Quiero llevarle a pensar que cuando usted mira los mandamientos de Dios, mira lo que el Señor nos ordena, lo que Él ordena para nosotros, en esos mandamientos usted puede notar cómo somos de bendecidos. Los deseos de Dios, que no se quedan en deseos, pero hablemos de los deseos de Dios para sus hijos, nos muestran dónde Él nos quiere ver. Miren, hermanos, son mayores que los deseos de un padre, mayores. Algunos hijos que se molestan, por ejemplo, cuando el papá les dice, hijo, sea responsable, se sienten, bueno, ¿y qué quiere que diga el papá?
Hijo, ¿sé responsable? ¿Me hago entender? Se sienten mal porque el papá les dice, hijo, en vicios no. Se sienten ofendidos. Pero es que ¿qué se supone que digamos los papás? Hijo, por favor, en todos los vicios, hágame el favor, que lo quiero ver borracho, drogado, vuelto un tonto. Es que ya está dando muestras. Por favor, hermanos. El deseo del padre sobre su hijo está demostrando cuán querido es ese hijo, ¿no cree? El deseo del papá o de la mamá le está mostrando qué tan amado es. Es que si no fuera amado, ¿qué le diría el padre? Que quiera. No me importa. Al final no soy yo. Ahora piense lo más grande, más grande. Los deseos de Dios nos muestran dónde Él nos quiere ver y cómo Dios nos quiere ver. Sus mandamientos son como un modelo al que Dios nos quiere ver conformados. No hay mejor modelo, no hay mejor estándar, y por lo cual cuando Dios nos dice que tengamos algo, que procuremos algo, nos está expresando su amor y deseos de bendecirnos. Piense en el cuadro opuesto. Imagine que Dios le diga a alguien, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Imagine que Dios le diga eso a una persona. Ah, ¿es muy inmundo? Hágale. Sea más inmundo. ¿Es injusto? Le abro el camino para que sea injusto. ¿Eso qué expresaría? Ese mandamiento, ¿qué expresaría de Dios? La manera como Él no lo quiere bendecir. Lo quiere ver allá abajo. O como dice Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios diga cosas como las que dice en Romanos 8:29, nos hace ver cuán bendecidos somos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nunca combata con los mandamientos. Cuando vea los mandamientos de Dios, mire en ellos donde Dios lo quiere ver y aprecie en los mandamientos la manera como usted es un hombre o una mujer que Dios ha querido bendecir. Si yo no lo quisiera bendecir, quizá le diría, el que es injusto, sea injusto todavía. Dios nos ha destinado a los creyentes para ser como su amado Hijo y nos ha provisto fe para ello. Dios desea vernos como gente valiente en la fe, andando no solo en lo mejor, sino en lo excelente, en los principios más altos, y por eso nos ha participado de su naturaleza divina, para que seamos virtuosos. Dios también desea que tengamos toda inteligencia y sabiduría espiritual para que aprobemos lo mejor, para que hagamos su voluntad y llevemos fruto. Entonces nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, el temor de Dios, un espíritu de discípulos, para que hallemos aquella sabiduría que nos hará conformarnos a su carácter. Hermanos, es por su gracia, es por su promesa que seremos provistos de todas estas cosas, es porque hemos sido llamados por su gloria y excelencia, y es por su gracia y sus recursos que llegaremos a la ciudad celestial. Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque esos son los deseos de Dios expresados en sus mandamientos.
Y en esta misma línea de asuntos, el Señor también no nos desea ver bajo el dominio del pecado. El Señor no nos desea ver bajo el dominio de nuestros sentidos. No nos desea ver bajo el dominio de nuestros propios pensamientos, ni de nuestros sentimientos, ni nos quiere ver bajo los pensamientos de otros, ni del mundo, ni de Satanás. Y en eso usted debe ver cuán bondadoso es Dios, porque ahí está expresando, en ese deseo, está expresando dónde nos quiere ver. Bueno, primero nos está expresando dónde no nos quiere ver. El Señor no nos quiere ver bajo el dominio de nuestro pensamiento, de nuestros afectos, de nuestros sentidos, de nuestro pecado. Yo le pregunto, ¿es un buen deseo o un mal deseo? Es un buen deseo que Dios desee eso para nosotros. Pero tampoco nos quiere ver bajo que nosotros andemos bajo los pensamientos de otros, ni del mundo, ni de Satanás. Ya que en nuestra naturaleza no somos más que un tamo que arrebata el viento, y que en nuestra naturaleza no somos más que niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o engaño de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y que en nuestra injusticia caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios nos ha provisto otro don para que huyamos de la corrupción que hay en el mundo y ahora quedemos bajo el dominio de Dios. No nos quiere ver bajo el dominio de nuestro pecado, ni de nuestro pensamiento, ni de nuestros sentimientos, ni el de otros, sino que el Señor nos quiere librar de esa corrupción para que quedemos bajo el dominio del Señor. Es decir, para que experimentemos la verdadera libertad. ¿En qué consiste la verdadera libertad? En quedar liberado del yugo de la esclavitud, del pecado, del mundo y de Satanás, para quedar bajo el dominio del Señor. ¿Cuál es entonces esa virtud que Dios nos ha dado para que no quedemos bajo el dominio de nuestro pensamiento, sentimiento, ni del mundo, ni de Satanás, ni de otros, pero quedemos bajo el dominio de Dios? Esa virtud se llama dominio propio, continencia o templanza. Dice en nuestro texto de Pedro, vosotros también poniendo, segunda de Pedro 1, 5 y 6, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El dominio propio le sigue los pasos al conocimiento en ese catálogo de segunda de Pedro 1:6, como para sugerirnos que lo que el cristiano aprende, en la medida que el cristiano va creciendo en sabiduría y en inteligencia espiritual, en la medida que el creyente va aumentando el conocimiento de las cosas de piedad, es responsable de andar bajo esa luz. Con la ayuda del Espíritu Santo, pero que es responsable de tomar ese entendimiento y andar bajo él. Y no andar con manos endebles, sino de forma sólida, permanente, en virtud de que Dios así lo ordena, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Significa, hermanos, que cuando Dios nos instruye, porque estamos hablando de que Él nos da el conocimiento, recuerde lo anterior, a la virtud conocimiento, Él nos instruye específicamente ¿para qué?
para que usted siempre ponga por delante lo que Dios dice y nunca ponga por delante lo que usted dice. Para que usted siempre ponga por delante lo que Dios piensa y usted nunca ponga por delante lo que usted piensa. Para que usted ponga por delante lo que Dios ordena y no vaya por delante lo que usted quiere hacer. ¿Y cuál es el problema muchas veces, hermanos, en los creyentes? No que no sepan qué hacer o qué dice la Biblia, sino que cuando lo van a hacer, resultan acudiendo a lo que les es más familiar, a lo que han venido haciendo desde que eran chiquitos. ¿Qué? Su voluntad, su pensamiento. Así aprendieron a ver algo y así usted les enseñe, llegado el momento, lo verán como lo quieren ver. O llegado el momento, harán lo que están acostumbrados a hacer independientemente el conocimiento que tengan. O llegado el momento, sentirán lo que están acostumbrados a sentir independientemente que se les haya instruido en que la Biblia enseña tal cosa. Siempre poniendo por delante nuestra opinión, nuestra manera de hacer, como estamos acostumbrados a afrontar las cosas, siempre poniendo nuestro sentir por delante y dejando atrás los mandamientos de Dios. Por eso dice, añadid a vuestro conocimiento dominio propio. O si no, ¿en qué queda el conocimiento? En eso, hermanos, en pura teoría. ¿Sabe, hermanos, que nosotros solemos sobreestimar nuestra opinión? Hermano, pero es que como usted aprendió a verlo todo, así es y así es. Y hay que ver la manera como somos de obstinados. Hermano, es que la palabra dice sí, pero. Siempre hay un pero. Siempre hay una forma particular, siempre hay una idiosincrasia. Siempre existe una manera para que al fin y al cabo pongamos delante, independientemente que usted sepa, solemos sobreestimar nuestra opinión, solemos sobreestimar nuestro punto de vista, solemos tener una estima desproporcionada de lo que sabemos o de lo que sentimos. Y por ello, llegado el momento decisivo, optamos por sujetarnos al principio que más familiar nos es. ¿Cuál es el principio que nos es más familiar? Escuchar y seguir nuestros afectos o corazones y de alguna manera subordinar a nuestros afectos o corazones lo que la palabra de Dios nos dice. No es raro que el hábito de negarse a actuar de acuerdo al conocimiento de la palabra, si usted se habitúa a eso, escuche, porque eso se ve en cristianos, si usted se habitúa a negarse a actuar de acuerdo al conocimiento recibido, pronto usted va a confundir su voz interior con las Escrituras. Y no hay nada más peligroso que un terco o un necio. No importa qué le muestre, cómo razone, cuánto razone, él siempre tendrá la razón. Le he contado la historia de un loco, ¿verdad? Que él le aseguraba a su médico, un loco, que le aseguraba a su médico que él estaba muerto. Usted no está muerto, que yo estoy muerto, que usted no está muerto, que yo estoy muerto. Vamos a hacer una cosa,
Señor loco, según usted, ¿los muertos pueden sangrar? Y él dice, no, los muertos no sangran. Y en eso estaba en lo correcto, hermanos. Hermanos, los muertos no sangran. ¿Por qué? Muy bien, no hay circulación de la sangre. Entonces, que si usted lo corta, no sale sangre. Entonces usted cree que los muertos no sangran. Dice, no, los muertos no sangran. Entonces el médico cogió su mano y le hizo una cortadura y empezó a sangrar. Y el loquito dice, vea pues, entonces los muertos sí sangran. Hermano, no importa lo que usted le muestre a un obstinado, él siempre pondrá por delante lo que él quiere hacer. Es que así aprendí. Hemos razonado con mucha gente a lo largo del ministerio. Hermano, pero es que siento tal cosa, es que presiento que tal cosa está pasando. Sí, pero hermano, no sé, pero presiento esto. La Biblia dice, la Escritura, pero presiento esto. Está bien. ¿Qué le puedo decir yo a usted? Si quiere que yo le diga que los muertos sí sangran, nunca le voy a decir eso. La Biblia dice que coja un necio y máselo en un mortero y no dejará su necedad. Pero ¿cuál es nuestra experiencia, hermanos? Que como lo vemos así es, y usted es instruido, hermano, hay que hacer esto, pero llegado el momento siempre vamos a acudir a lo que nos es más familiar, y por eso es mejor que se familiarice con la vida del Espíritu, para que eso sea lo más familiar y no nuestra forma de andar. ¿Y sabe cuál es el peligro? Se lo reitero, que tanto se habitúa a negarse a actuar por el conocimiento de la Escritura, que mañana es muy fácil que usted confunda su voz interior con la voz de la Escritura. Y usted empieza a decir, es que la Escritura dice, y uno le pregunta, ¿y dónde? No, pero en la Biblia. ¿En dónde? Aquí, pero ¿en dónde? Sí, aquí. Pues sí, hermano. 18,000 versículos. Dígame uno. Todo cristiano debería desear ver en su carácter este rasgo indispensable en la vida cristiana, que se llama dominio propio. En la práctica, el dominio propio, el espíritu templado. ¿Por qué se le llama templanza o espíritu templado? Porque es lo opuesto a lo fluctuante, ¿verdad? A lo que se mueve como gelatina, templado. En la práctica, hermanos, ejercitar el dominio propio es una de las virtudes más complicadas en la vida cristiana. ¿Sí o no? Hermano, ¿qué es más fácil, adquirir conocimiento o ejercitar dominio propio? Bueno, ¿qué es más fácil? Muy bien, claro, sí. Mire tan bonitos que nos vemos aquí aprendiendo. Es más fácil hacer esto que al salir de aquí y el señor de la esquina lo cierra con el carro, ahí. Eso es más difícil, ¿saben? En la práctica, hermanos, en la experiencia cristiana, ya que este es uno de los asuntos más complejos, a su vez es una de las muestras más palpables de su madurez. Hermanos, aquí nadie tiene dominio propio completo. El único que recibió el Espíritu sin medida fue el Señor Jesucristo. Pero al menos en el dominio propio usted se da cuenta hasta dónde ha metido la mano el Espíritu Santo. Si hasta ahora está en la fachada
o en los ladrillos, o ya le metió la mano a esas varillas que están detrás del concreto. El dominio propio es un eje en la vida cristiana, pues ¿sabe qué, hermano? El dominio propio toca muchas cosas en la vida cristiana. Son de ese tipo de virtudes que son como un motor, porque de este se bombea poder a la obediencia y al conocimiento para hacernos sabios, o su falta bombea debilidad a muchos asuntos en la vida cristiana práctica. Todo aquel que desee vivir de acuerdo a la naturaleza divina, llevar una vida de fe creciente, afirmar su virtud, así como conseguir y usar conocimiento espiritual, debe trabajar en su carácter, debe trabajar en el desarrollo de la puerta de entrada de otras virtudes. ¿Cuál es la puerta de entrada a otras virtudes? El dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La palabra más común que la Biblia usa para señalar esta prominente virtud en su idioma original es ekkrateia, que como usted advierte, tiene en su segunda parte la palabra kratos, que significa fuerza. Fuerza. Entonces ya se está dando cuenta qué es dominio propio. ¿Es tener qué? Fuerza. Pero es una fuerza que se le aplica a la voluntad. ¿Ya? Es fuerza, pero no es fuerza en los brazos. Es fuerza sobre la voluntad. Eso significa. Esta palabra aparece en Hechos 24, 25, donde Pablo le estaba hablando a Félix, ¿recuerda? Y dice que al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué se espantó este hombre? Porque les recuerdo que este hombre estaba andando en inmoralidad. Como que se le había robado la esposa al hermano o alguna cosa así. O sea, el de dominio propio no salía. Y se espantó cuando el apóstol le hizo saber su falta de dominio propio, porque además le amarró esta otra doctrina, el juicio venidero. Él se espantó y lo echó. También aparece en Gálatas 5:23, mas el fruto del Espíritu es, entre otras cosas, templanza. Esa misma palabra templanza es la que en Hechos se tradujo como dominio propio. Y esa misma palabra es la que aparece en 2 de Pedro 1:6, añadida al conocimiento, dominio propio. Ahí está la palabra ekkrateia. Como usted se da cuenta, tanto en Gálatas como en Pedro, estos textos nos dicen que el dominio propio debe ser parte del carácter de cualquier cristiano. En Gálatas, ¿en dónde aparece? Como fruto de que usted tiene el Espíritu. O sea que si usted tiene el Espíritu, lo que le pasa a todos los cristianos, usted debe tener dominio propio. Y en 2 de Pedro 1:6, que es el texto que estamos hablando, es obvio que a la fe, es decir, el que tiene fe, añádale virtud, conocimiento, dominio propio. Estos textos nos dicen que el dominio propio debe, es más, hace parte del carácter del cualquier cristiano. Porque uno, es evidencia que el Espíritu Santo habita en una persona, y segundo, es evidencia que se le ha participado la naturaleza divina. De seguro que no se concluye por estos textos que hay cristianos que tienen dominio propio y hay otros a los que no les tocó. Como si se hablara de un don particular, así como unos son maestros y a otros no les tocó. Unos son pastores y a otros no les tocó, unos son diáconos y a otros no les tocó, a unos les tocó el dominio propio y a otros no les tocó. Un momento.
porque aquí con el dominio propio estamos hablando de los dones ordinarios que da el Espíritu a todos los creyentes, independientemente un don particular para servir. Hablamos de un don común dado a los que tienen el Espíritu Santo, y en esto se reafirma 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ya nos dio eso, ya nos lo dio. El dominio propio o templanza es entonces, y aquí atentos, es esa capacidad dada por el Espíritu Santo de sujetar nuestra voluntad a los principios de la palabra de Dios. ¿Entiende qué es esto? Dominio propio nunca me lo defina como la capacidad de sujetar su voluntad. Hay que completar esa frase. Es la capacidad o la fuerza de sujetar su voluntad a la palabra de Dios. No es sujetarla a usted, porque el problema es que está sujeta a usted. El problema de nuestra voluntad es que está sujeta a nosotros, a nuestro pensamiento, entendimiento. Dominio propio es la capacidad, la fuerza que da el Espíritu. Es que es del Espíritu que viene esto, como lo veremos quizá en 8 días. La fuerza que da el Espíritu para sujetar nuestra voluntad a los principios de la palabra de Dios, y solo de esta manera, por el dominio propio, el Señor nos aleja de ser dominados por nuestras pasiones, deseos, pensamientos o lo de otros, sean hombres, sea el mundo o Satanás. Tener dominio propio es tener la fuerza de carácter para actuar por principios bíblicos, independientemente lo que sintamos o deseemos internamente, o independientemente de la presión externa que podamos estar experimentando. Muy importante esto. Se lo repito, este segundo asunto es tener la fuerza de actuar, la fuerza de carácter para actuar por principios bíblicos, independientemente lo que sintamos, deseemos internamente o de la presión externa que podamos estar experimentando. Es que no siento, no tengo deseos de hacer esto. ¿Y qué le dirá el dominio propio? Independientemente, vamos para adelante, ¿verdad? Es que no lo deseo hacer. El dominio propio le dirá, no es lo que usted desee, es lo que Dios desea. Ponga por delante los deseos de Dios, no los suyos. Es que mis amigos, es que otras personas me están empujando a pensar así, o a actuar así, o a hablar así. Y el dominio propio le diría, no actúe bajo la presión de otros, actúe bajo los principios de la palabra. Y para ello se requiere fuerza. Si usted ha vivido un tanto en este mundo, se requiere fuerza, y fuerza que no tenemos. Por eso el Señor nos la da. No es obstinación, entienda, porque el que es obstinado también tiene fuerza de voluntad, ¿no cree? El que es obstinado tiene una fuerza de voluntad, pero ¿cuál es la diferencia entre obstinación y terquedad? Mire, es que el dominio propio es tener la fuerza para actuar bajo principios bíblicos. En cambio, el obstinado es la fuerza de voluntad para obedecer sus principios. No lo confunda. En ambas hay fuerza, pero una es una virtud, la otra es un pecado. ¿Ya? Una cosa es tener voluntad firme para obedecer, y otra cosa es voluntad firme para seguir su camino, su pensamiento. El hombre que posee dominio propio
actúa de acuerdo con el principio bíblico cuando le gusta y cuando le disgusta, cuando lo desea y cuando no lo desea, y nunca se doblega a las pretensiones de los demás bajo presión. ¿Usted pudiera pensar en un ejemplo bíblico? Muy fácil, de los ejemplos más sencillos. ¿Reconoce en la Biblia al menos un ejemplo de alguien que actuó bajo principio bíblico y se negó a obedecer su propio corazón? Bueno, Daniel, ¿perdón? Bueno, José también. Qué interesante, ¿no? Cuando su padre murió, ¿sabe qué dijeron sus hermanos? Este se aguantó la venganza, solo porque papá estaba vivo. Se murió papá, ahora sí este se va a desquitar. Le dijo, pero se ajustó. Ahora, ¿por qué creemos que es dominio propio? Hermanos, la Biblia dice cuánto lloró cuando reconoció a sus hermanos. O sea que ¿para dónde estaba siendo empujado? Al dolor. ¿Pero qué dijo? Yo no estoy en lugar de Dios, la venganza no es mía, se la dejaré al Señor. Hay un ejemplo bíblico de cuando una persona obedeció principios y no se dejó llevar por la presión de otros. Bueno, ya lo dijeron, ¿no? Daniel. Ve que todos estamos aplaudiendo y que cuando suene la flauta nos vamos a arrodillar. Usted necesita dominio para ser de los 3 hombres de pie ante todo un estadio que se arrodilló. ¿Usted piensa que eso es fácil? Pues con menores cosas usted se ha arrodillado ante el tamboril, ¿sí o no? Por cosas menores, por ponerse a rojo, de pronto usted dice, no ya, mejor que me arrodille aquí. El Señor me perdonará después. Usted necesita una fuerza para quedarse de pie y decir, no es lo que Él diga, y que no lo hicieron con irreverencia, queda claro, porque se dirigen al Rey con todo respeto. Pero no lo haremos. Oh, queridos jóvenes, tenemos una carga por ustedes, porque entre más pasa el tiempo, el joven de hoy tiende a ser más débil de carácter, sobre todo el joven cristiano. Debes saber que 2 generaciones anteriores, muchachos como ustedes, los golpeaban en las plazas, aquí en Bogotá. 2 generaciones después, usted está tomando con otros. Usted se larga de la casa. Usted está hundido allí en sus tristezas. Usted necesita una fuerza mayor que la suya. Y eso que usted no está pagando nada por ser cristiano. Esta es una época donde ser cristiano antes es una moda. ¿Alguno de ustedes le han dicho, cristiano, no quiero ser su amigo? Eso a la gente no le importa hoy. Por menos usted se doblega. No hay fuerza. Quien tiene dominio propio, llegada la hora de actuar, no se pregunta primero qué deseo hacer o qué me gustaría hacer, qué siento, dónde me sentiría más cómodo o feliz. Tampoco se pregunta qué quieren los demás que yo haga, cómo quieren los demás que yo actúe. La persona que tiene dominio propio se pregunta primero qué quiere Dios, qué opina Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué es según la virtud? ¿Qué enseña la palabra? Eso es dominio propio. ¿Por qué necesitamos de este fruto? Por 3 razones. Primera, porque Dios nos ha revelado su voluntad, de manera que no debemos andar según la nuestra ni la de otros. ¿Por qué usted necesita dominio propio? Porque es que si no supiéramos lo que Dios manda, pues ¿para qué dominio propio, no? Si usted no sabe lo que Dios manda, entonces ¿cómo le toca actuar a usted? Pues según lo que usted crea. Pero hermanos, Dios nos reveló su voluntad.
Ya que Él reveló su voluntad, con eso nos está diciendo que no debemos actuar según la nuestra. Si Dios hubiera guardado silencio, nos hubiera dicho, actúe. Pero cuando la reveló, nos dijo, por aquí no, o por aquí sí. El dominio propio nos libra de las pretensiones de nuestra carne, de las pretensiones del mundo y del diablo. No hablamos, hermano, de cosas indiferentes. Es que a veces cuando hablamos del dominio propio se me hace que la ponemos tan fácil. ¿Sabe dónde ponemos el dominio propio? En si comemos azúcar o no comemos azúcar, en que si hacemos deporte o no. Bueno, para eso también se necesita, ¿sabe? Pero eso no es más que bobaditas. Lo más importante, hermanos, donde el dominio propio debe verse, es en los asuntos donde hay un principio bíblico en medio, donde la Biblia dice que para andar santo esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que evitar. Ya quisiera Dios que fuéramos llenitos de azúcar pero obedientes al Señor. ¿No cree? Que no tenemos el peso ideal, pero piadosos sí, y orando todos los días. Pero ¿cuál es el problema? Que no comemos azúcar, pero no oramos a diario. Y siga pidiendo dominio propio para eso. Cuando su vida de oración languidece, ya no hay vida, ya no se lee la Escritura. Pasiones ingobernables. Y nosotros pidiendo dominio propio para salir a hacer deporte. Eso tiene su utilidad, no le quiero decir que no. Tiene su utilidad. Hermanos, pero muchos de ustedes tienen un buen estómago, pero una lengua peligrosa. Señor, nos libre de eso. Gálatas 5:13 nos ofrece este principio. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Si usted es libre, libre. Solo que, hermano, dominio, ¿para qué? Para no usar ese don para la carne. 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, entre paréntesis, nosotros de todo nos abstenemos por una corona incorruptible. ¿Sí dónde debe estar el dominio propio? Para ganar ¿qué? Las cosas que nos llevan al cielo. Ahí se pone el dominio propio. Entonces, ya que Dios nos ha declarado su voluntad, debemos tener fuerza para seguirla. Segundo, ¿por qué necesitamos el fruto? El dominio propio, por nuestra debilidad natural para presentar obediencia. Ay, hermanos, ¿cuánto sabemos de lo que nos toca hacer? Lo estamos aprendiendo. ¿Y qué nos dice nuestra naturaleza? Si usted ha procurado ser obediente, sabe lo que estamos cargando a las espaldas. Un bulto pesado, que es nuestra carne. Hermanos, nuestra naturaleza fuera de Cristo es raquítica, es débil. Nuestras resoluciones son muy débiles. Nuestros propósitos se desvanecen. A mí mismo me ha pasado, yo no estoy por encima de lo que estoy enseñando, quiero hacerlo. Pero a veces yo un domingo digo, yo tengo que orar por esto. El Señor me conceda llegar ahorita a la casa y voy a orar por eso. No lo he hecho. No significa que nunca lo he hecho, pero digo, mire la resolución, qué bonita. Era piadosa. Mire la fuerza. No hay. A eso sí, mi hija, no me sirva gaseosa, que me estoy cuidando el estómago. ¿Ya me entiende? ¿Ya me entiende?
nuestros propósitos se desvanecen con facilidad. Usted es testigo, hermano, que empezamos a obedecer con fuerza y con el tiempo, ¿cómo se vuelve esa obediencia? Pálida, descuidada. En Romanos 7:21, Pablo así lo afirma: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabe cómo usted se da cuenta del mal que hay en usted? Quiere hacer algo bueno. Y se va a dar cuenta lo débil que es usted. Se lo digo a usted, pero yo me estoy predicando también a mí. ¿Usted no sabe qué tan débil es? Resuelva orar tan pronto llegue aquí a la casa. Resuélvalo aquí. Resuelva. Diga, voy a pasar 20 minutos en oración ahorita que llegue a la casa. Después que cene, voy a hacer eso. Y va a ver el bulto que estamos cargando. Por eso necesitamos dominio propio. Porque nosotros somos la debilidad con dos piernas. Santiago 1:14 nos dice con lo que estamos peleando, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchas veces lo que hacemos a falta de fuerza para presentar una obediencia creciente, ¿sabe qué es? Usted dice, no tengo fuerza para presentar obediencia al Señor. ¿Qué hacemos? Rebajamos el estándar. Entonces el estándar está aquí. Usted hace harto que ha intentado decir, no puedo. Entonces, ¿qué hace usted? Lo baja. No, hermanos. Qué pena empezar a trabajar en la mente para crear principios más rebajados para que podamos cumplirlos, cuando no deberíamos estar trabajando en cómo rebajamos los principios, sino en cómo ejercitamos nuestro carácter en el dominio propio. Y tercero, hermanos, ¿por qué necesitamos este fruto? Porque todas las facultades, dones y providencias que Dios nos ha dado son susceptibles a ser abusadas. Piense esto, ¿por qué necesitamos dominio propio? Porque todas las facultades que Dios nos da, porque los dones que Dios nos da y porque las providencias que Dios nos da son susceptibles a ser abusadas o abusados. Por eso necesitamos el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu. Primero los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que nos está diciendo este texto es que hay cosas lícitas, pero que siendo lícitas nunca debemos permitir que nos dominen. ¿Ya? No estamos hablando, obviamente, de cosas pecaminosas, ¿verdad? Hay cosas pecaminosas, o bueno, todo lo que es pecaminoso no deberíamos hacerlo y no deberíamos permitir que ningún pecado nos domine. Pero aquí dice que ese dominio también debe estar puesto en las cosas lícitas. Duro, ¿no? Hermano, ¿la familia es un don lícito? Por supuesto. Nunca se deje dominar de la familia. ¿Ya? La familia es una bendición hasta que empieza a sugerirnos desobediencia. ¿No ve? El esparcimiento, hermanos, ¿es lícito? Pues sí, yo espero que usted no tenga problemas de conciencia si sale a un parque, si sale a una película, a comer algo. Pero no se deje dominar. De nada, de nada. Muchos pecados vienen, escuche, por hacer lo contrario a lo que Dios manda. ¿Está bien? Dios manda algo y el pecado viene por hacer lo contrario. Otros vienen por el abuso de las cosas buenas que Dios nos da. ¿Cómo es nuestro corazón, no cree? Entonces el dominio propio debe ser ejercido para no hacer lo que Dios ha prohibido,
para hacer lo que Él ha ordenado y para no abusar de lo que Él nos ha dado. El dominio propio es una cosa inmensa, hermanos, porque todavía no es una excusa, pero lo que estoy haciendo es bueno, sí, pero si usted se deja dominar de eso, ya es malo, ¿me entiende? Lo más obvio es que en un individuo regenerado, esta virtud crezca y se afiance, madure, se robustezca, y empecemos a ver nuestro carácter no llevado por nuestras pasiones, ni en disoluciones, ni en desorden, ni en libertinaje. Que no seamos individuos manejados por las cosas, por los antojos, por los deseos, sino por los principios de la palabra de Dios. Es bienaventurado el hombre que con el ajuste de su carácter ahora desea y siente hacer justo lo que la palabra de Dios aprueba. Ese ya es otro asunto, ¿no? Es otro paso más. Pero aun si así no fuera, él estaría dispuesto a deponer sus sentires y deseos por adoptar lo que Dios dice. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Usted dice un momento, no. En mis libros de historia se habla de un pocotón de gente que conquistó ciudades y hasta países y libertó hasta naciones. Aquí, ¿qué dice la Biblia? Dios mismo, no el hombre. ¿Qué dice? Que es mejor el hombre que se enseñorea de su espíritu que el que conquista toda una ciudad. Mejor que Alejandro Magno. ¿Cuánta fuerza debió tener él para conquistar medio mundo? Todos los Augustos César y toda esta gente, tremendos hermanos, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, tremendo guerrero, nuestro Simón Bolívar, que 5 naciones, Dios le quedó pequeño, ¿verdad? Usted no hubiera querido atravesarse a Simón Bolívar o a sus guardaespaldas, ¿verdad? Esos eran hombres. Mayor es el que se enseñorea de su propio espíritu. Mayor. ¿Nota la virtud, hermanos? Solo quiero terminar diciéndole esto para iluminarlo, aunque en 8 días empezaré con esto. ¿Qué es lo opuesto al dominio propio entonces? Solo para ilustrarlo. ¿Qué es lo contrario a la templanza, la continencia, la moderación o el dominio propio? Lo contrario es la autoindulgencia, ser indulgente con uno mismo. El espíritu indisciplinado, el espíritu que no tiene rienda, la falta de moderación, el capricho, la voluntariedad. En otras palabras, la impulsividad, la persona que actúa bajo el impulso de lo que siente su corazón. Habla por impulso, actúa por impulso. El falto de dominio propio es manejado por sus sentires, por sus deseos, por sus afectos. Sus sentimientos o gustos siempre van delante y son el fundamento de sus acciones. También puede ser la falta de dominio propio, actuar por el consenso, solo porque los demás lo hacen. Es dejarse llevar de aquí para allá por las opiniones de las personas a las que uno desea agradar sin ningún discernimiento. Estas personas, por supuesto, no piensan que carecen de dominio propio, sino que están siendo ellas mismas y, sin embargo, no poseen dominio propio. Pero le doy una gran noticia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué? Nos han sido dadas por su divino poder. Pero lo que le he enseñado es que Dios no nos dio estas cosas en su máxima expresión.
Usted es creyente. Usted en cierta medida debe experimentar el dominio propio. No, pues si así no fuera, entonces, ¿cómo viviría usted? ¿Me hago entender? Entonces, no piense que en usted no hay. Lo que ocurre es que usted nunca debe dejar eso en semilla, ni en principio. Eso sirve al comienzo, ¿me hago entender? En los primeros pasitos, ¿ya? Pero hermanos, la vida cristiana se pone hacia arriba y usted necesita más fuerza. Pero mi esperanza es esta, hermanos. Todo lo que requerimos, Dios nos lo dio. Así que usted no debe decir, ¿y dónde se consigue? ¿Cómo hacemos? Hermanos, tiene el Espíritu, el Señor le ha participado de naturaleza divina, usted sabe qué es eso. Ahora tiene que ser diligente en trabajar en el dominio propio. Y que así nos encuentre el Señor trabajando en el dominio propio. Que nos sorprenda la muerte o que venga el Señor en un arduo trabajo de sujetar nuestra voluntad a la palabra de Dios. Es muy posible, hermano, que muchas noches usted tenga que decir, porque procurando hacer el bien, hallé que el mal está en mí. Pero que si Dios me abriera el corazón con su santo bisturí y abriera las paredes de mi corazón, allí Él vería que fue mi procura y mi intención sujetar mi voluntad a su palabra. Eso sí debe estar empapando el corazón, hermano. Esa procura de decir, no como yo quiero, sino como tú. No como yo pienso, sino como tú. No lo que yo siento, sino lo que tú. Que Dios nos dé la capacidad, hermanos, de crecer en dominio propio. Y abriremos la puerta, hermano, a un sinnúmero de virtudes que solo entran por la puerta del dominio propio. Vamos a orar, hermanos.